delirando, con algunos síntomas psicóticos, ¿sí? ¿Han visto? No, pero No, bueno, vamos a contar un poco de delirio. Es muy común, alumnos, muy, muy común. Y sea la especialidad que escojan, van a haber mucho delirio. Como se sabe, en mayores de 65 años, el delirium se presenta con mucha más frecuencia en la parte hospitalaria, especialmente en la sala de agudos, en el internamiento, en las salas de urgencia, en las salas de larga distancia. Y se dice que solo de un 20 al 50% de los casos son diagnosticados. Como se dice, también hay mucho delirium en pacientes con cáncer, especialmente al finalizar la vida, en pacientes que residen en recuperación, en pacientes ingresados a UCI, o sea, es muy, muy común. El delirium o síndrome confusional agudo es un síndrome y como tal síndrome, puede estar formado por varios síntomas y signos, ¿no? Es un síndrome, como todos los síndromes que se están conversando en sus grupos de práctica con sus doctores, siendo pues múltiples las formas de presentación, lo que dificulta el diagnóstico, porque tiene múltiples formas. No solamente van a ver al paciente que está agitado, el que está con psicosis, agresivo, también tenemos al paciente hipoactivo, al paciente mixto. Entonces, es muy difícil a veces diagnosticar. Es por eso que ustedes tienen que tener esta teoría para poder diagnosticar. Luego de ya tener estos conceptos, y ustedes va a ser muy fácil diagnosticar a ese paciente. Más que una enfermedad en sí mismo, si es cierto, porque no es una enfermedad, representa una complicación de otra enfermedad subyacente. ¿Qué quiere decir? Cuando el adulto mayor presenta delirium, entonces hay que tener mucho ojo porque puede ser, o es lo más probable, es que tenga una enfermedad de base, por ejemplo, una infección urinaria o cualquier tipo de infección, una enfermedad metabólica u otra causa, pero que algo está causando el delirio siempre va de la mano de algo. ¿Ya? Generalmente es desapercibida y generalmente la que marca el pronóstico. Se ha visto en diferentes estudios que los pacientes que tienen delirium mueren al año, si es que no se trata rápidamente, ¿ya? Por lo que se debe ser descubierta y tratada, por lo tanto el delirium es una urgencia médica. Ahora, ¿qué son las características de la clínica? Principalmente la alteración del estado de conciencia. No responden a estímulos externos o nivel de alerta. Generalmente disminuida, presentan somnolencia, menos frecuentemente aumentada, nivel de atención lo más sensible, incapacidad para entender preguntas más o menos complejas. ¿Qué quiere decir? Que el nivel de alerta, la alteración de conciencia es la que está generalmente alterada, o sea, no responden a estímulos externos, ¿ya? Al nivel de atención, ¿no? También la memoria en muchos de los casos, especialmente la memoria episódica, ¿no? Especialmente la abstracción y razonamiento. Ahorita lo vamos a ver a través de una escala, cómo pueden ustedes diagnosticar delirio, es muy sencillo. ¿Puede haber alteraciones conductuales? Sí. Hay una agitación, puede haber una inhibición. Generalmente es una instauración aguda. Acuérdense, algo característico del delirio es que es una instauración aguda, de horas a días. O sea, es muy, muy frecuente que, este, que la instauración sea aguda. Hay una fluctuación a lo largo del día, empeorando sobre todo por la noche, estando hiporreactivo e incluso asintomático durante el día. Hay cambios emocionales y emociones inapropiadas. Hay una ansiedad, una agresividad y una hipomanía. Hay cambios autonómicos. Hay unas alteraciones conductuales, como les dije, no son agitación, inhibición, ¿no? Instauración aguda de horas a días y fluctuación a lo largo del día. Entonces es importante porque fluctúa a lo largo del día, empeorando sobre todo en la noche. Es algo muy, muy característico. O sea, puede estar consciente o tener el estado de nivel alerta por momentos bueno, pero eso va a fluctuar. Es algo muy característico, ¿ya? Puede haber cambios autonómicos, puede haber agresividad, como tampoco no puede haber agresividad, puede haber hipomanía. ¿Y por qué se caracteriza el delirio? Porque su fisiopatología se caracteriza especialmente por una incapacidad del cerebro para responder a las demandas que se efectúan. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes hacen delirio? El frágil, pues. El frágil. Porque tiene menos reserva fisiológica, con lo que hablamos en la parte de fisiología, tiene menos reserva cerebral. Entonces, ellos, ante cualquier evento estresor, no va a efectuar las demandas correspondientes, siendo una respuesta a un daño cerebral, fundamentalmente neuroquímico, difuso, ¿no? Entonces, eso es importante. Hay alteraciones metabólicas, hormonales y de neurotransmisores en todo el tejido cerebral más que anatómico o daño encefálico directo. Entonces, es importante, ¿no? Todo esto porque
lo que va a producir, tiene que haber dos cosas, un individuo susceptible, ¿no? O sea, porque no todos van a ser delirio, tiene que ser un individuo susceptible, y una noxa, o sea, un estrés. ¿Me escuchan todos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿De delegada? Sí, doctora. Ok. Para que se produzca un delirium se precisan dos cosas. Por un lado, las noxas o factores precipitantes y por otro lado, un individuo susceptible. No todas las personas tienen la misma facilidad para presentar este síndrome. Es cierto, no todas la van a presentar, pero sí las que son más frágiles o los geriátricos, los que tienen menos reserva fisiológica, menos reserva cognitiva. Entonces, esto es importante porque ellos lo que va a determinar que este paciente tenga síndrome confusional o delirio, ¿no? Para esto vamos a tener factores predisponentes y factores precipitantes, por ejemplo, o predisponentes. ¿Quiénes son ellos? La demencia. La demencia va a tener mayor factor precipitante que predispone, ¿no? La enfermedad grave, la edad, mayor edad va a tener delirio, un factor de riesgo, déficit nutricional, el alcoholismo, los déficits sensoriales, ¿no? Los que no escuchan, los que no ven, ellos van a hacer más delirio, los que tienen catéteres, los que se deprimen, los que han tenido anteriormente delirio. Entonces es importante. Se ha visto que durante la fisiopatología hay una deprivación de oxígeno, no hay una disminución, una alteración de los neurotransmisores y una cascada inflamatoria. Principalmente, y se ha estudiado que la afectación principal parece ser un déficit colinérgico central. ¿Qué quiere decir? La acetilcolina está disminuida y como ustedes saben, la acetilcolina es responsable de la parte cognitiva, perceptiva y del ciclo sueño y vigilia. Al tener déficit, lo que va a hacer es una alteración de esa parte cognitiva y perceptiva y va a haber déficits amnésicos, emocionales y una disregulación del ciclo sueño y vigilia. Inversamente a la acetilcolina, la dopamina está hiperfuncionante, siendo responsable de la incapacidad de mantener la atención. Inversamente a la acetilcolina, la dopamina está hiperfuncionante, siendo responsable de la incapacidad de mantener la atención. La mayoría de los neurolépticos bloquean receptores dopaminérgicos, algunos estimulando secundariamente la producción de acetilcolina, por lo que son útiles. Entonces es importante que la mayoría de todos los neurolépticos bloquean receptores dopaminérgicos. Entonces, algunos estimulando secundariamente la producción de acetilcolina, ¿no? Que es lo que son útiles. Por eso es que cuando se da algún tipo de tratamiento, se le dan estos antipsicóticos, ¿no? Típicos o atípicos para bloquear, ¿no? Receptores que de la dopamina y aumenten inversamente la acetilcolina, que es el que está fallando. La serotonina, al igual que la acetilcolina o que la dopamina, puede estar disminuida o puede estar aumentada, es alguna característica, al igual que el GABA. El glutamato suele estar aumentado generalmente, siempre, siendo el responsable del déficit cognitivo tras el cuadro agudo, porque cuando es que ya le dio delirio va a quedar un problema cognitivo de fondo, porque ya hay un daño. Acuérdense que el daño es neuroquímico, no se va a ver en la tomografía porque no es un daño anatómico. El glutamato es la que va a provocar, y toda la alteración de los neurotransmisores van a provocar muerte neuronal. Por último, también puede darse una hiperactividad de endorfinas, si es cierto. Por eso es que muchos de los pacientes pues tienen un grado de anestesia durante el cuadro, que justifica la alta frecuencia de autolesiones de los pacientes. Muy importante. Hay una hipótesis de los neurotransmisores, ¿no? Lo que les dije, ¿no? La acetilcolina disminuida, el GABA activado, el glutamato activado, hay un exceso de cortisol, puede haber aumento o deficiencia de la serotonina, exceso de citoquina, la dopamina está activado, ¿no? Entonces, eso es importante. Acá están todos los factores que se predisponentes o precipitantes, ¿no? Ellos, ¿no? Que sea mayor de edad. Quiero que sepan esto porque es pregunta de examen, alumnos. Y los factores que desencadenan. Otra cosa es factores predisponentes o precipitantes y otra cosa son factores desencadenantes. Los predisponentes son los que van a hacer que el adulto mayor tenga más riesgo a sufrir delirium, mientras que los factores desencadenantes son aquellos que desencadenan el delirio. O sea, en paciente frágil, los medicamentos o las infecciones, como acá está la fiebre, infecciones, provocan delirio. O sea, hay que tener en cuenta esto, factores predisponentes o precipitantes y los desencadenantes. Bueno, aquí hay varias condiciones metabólicas, la hipoglicemia y la hiperglicemia pueden causar, ¿no? Las infecciones, las enfermedades cerebrovasculares, entre otras. Y acá está el doctor Lama, ¿no? En un estudio que se hizo hace mucho tiempo, ¿no? Los factores de riesgo para desarrollar el síndrome confusional agudo son todos estos, ¿ya? Y generalmente la que está más asociado es el deterioro cognitivo crónico, alumnos, el deterioro cognitivo crónico.
Fármacos asociados a delirium, están todos esos. Cuando hablemos de polifarmacia en los grupos de práctica, van a ver que muchos de los fármacos están relacionados con muchos síndromes geriátricos. Por eso es en el adulto mayor hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado en el adulto mayor hay que tener mucho cuidado con lo que es em, la prescripción de fármacos, porque muchos fármacos están contraindicados, se podría decir, o potencialmente inapropiados, ¿no? Para el adulto mayor, porque puede provocar delirio, puede provocar incontinencia, pueden provocar caídas, o sea, muchos de los síndromes geriátricos que están revisando con su grupo de práctica. Ahora, durante las manifestaciones clínicas de delirium pueden haber dos tipos de delirio, el hiperactivo y el hipoactivo. El hiperactivo es el hiperalerta, el agitado, mientras que el hipoactivo es el hipoalerta, el letárgico. Los síntomas son alucinaciones, delirium, agitación psicomotriz, y mientras que el hipoactivo es el somnoliento, el decaído, el bradisíquico. Las causas son el síndrome de abstinencia, el uso de esteroides, el hipoactivo, las encefalopatías metabólicas y todos esos. ¿No? Entonces hay que tener en cuenta porque vamos a tener dos a tres, porque tenemos el hiperactivo y el hipoactivo, y también el mixto, que se relacionan entre los dos, ¿ya? Ya lo van a leer. Se ha visto que dentro de todos los tipos de delirio, ¿no? El que es mucho más frecuente, ¿no? Mucho más frecuente en sí va a ser el hipoactivo, mire, imagínense, el hipoactivo, ¿no? Por eso es que pasa desapercibido el delirium a veces, en muchos de los casos, porque es el hipoactivo, ¿no? Seguido del hiperactivo y del mixto. En el diagnóstico tenemos criterios, por ejemplo, el DSM-5, que lo leen. Bueno, generalmente utilizamos este de acá, el escala de CAM, que es muy, muy sencillo, ¿ya? Inicio agudo y curso fluctuante, ¿no? Es la principal característica. La segunda es la desatención. La tercera es el pensamiento desorganizado. La cuarta es alteración del nivel de conciencia. Entonces, la primera es el inicio agudo y curso fluctuante. ¿Existe evidencia de algún cambio agudo en el estado mental con respecto al basal del paciente? La conducta normal fluctúa durante el día, alternando periodos normales con estado de confusión de severidad variable. Entonces, ¿existe evidencia de algún cambio? Entonces, esa es la pregunta. Si es positiva, ustedes van a tener una pregunta positiva. La desatención. ¿Presenta al paciente dificultades para fijar la atención? ¿Se distrae fácilmente? ¿No? La tercera, pensamiento desorganizado. ¿Presenta el paciente un discurso desorganizado, incoherente? Ya ustedes lo van a leer. ¿Ya? Es algo muy sencillo. Para el diagnóstico de delirium son necesarios las dos primeras. Definitivamente el uno y el 2 deben estar. Y al menos uno de los dos últimos. Es importantísimo. Como les dije, también es importante diferenciar del delirium de la demencia, porque también en las salas de hospitalización muchos le hacen hincapié a que es demencia y no lo es. Entonces, hay que hacer hincapié eh, que no todo es demencia, a veces es delirium también, ¿no? Y una característica importante, es pregunta de examen, alumnos, por favor, es que el inicio del delirium es agudo, mientras que la demencia es insidiosa. El curso es fluctuante, puede haber estados de conciencia como y estados de no conciencia. En cambio, la demencia es estable. ¿Ya? Son características que ahora lo van a ver y lo van a analizar porque es pregunta de examen a través de un caso clínico, ¿ya? Siempre es pregunta de examen. Manejo, ¿ya? Entonces, esa es la principal entre característica entre delirium y demencia, alumnos, ¿ya? Tienen que tener bien en claro eso, ¿no? Agudo, fluctuante, la conciencia generalmente está disminuida, la atención alterada, la cognición alterada, puede haber alucinaciones como no puede haber alucinaciones, ¿ya? Y esa es la característica predominante entre delirium y demencia. Bueno, los objetivos del manejo del delirium es detección y corrección de la causa. O sea, como ustedes saben, para que se produzca delirium tiene que haber dos cosas, un individuo susceptible y una causa y algo que le está causando, ¿verdad? Entonces, lo principal es ver qué está causando el delirium y corregirla. Brindar las medidas de soporte y prevención de complicaciones. Sí es cierto, porque los que tienen delirio se van a complicar, pueden agredirse, pueden caerse, X cosas. Entonces, siempre prevenir todo eso. Por eso el manejo del CBA, importantísimo, ¿no? Lo que ustedes saben. Manejo de las manifestaciones también, ¿no? Si es hipoactivo, si es hiperactivo. Si es hipoactivo no van a manejar nada, más bien manejar la causa, pero si es hiperactivo, está agresivo, hay que manejarlo con algún antipsicótico, ¿ya? Educar a los pacientes y a los familiares y a sus cuidadores, importantísimo. Determinar la causa, también en un hemograma, en una gasometría, importantísimo, ¿no? Todos esos exámenes que ustedes ya lo han visto en tomografía, a veces sí, porque a veces puede ser un ACV, ¿no? ¿Qué fármaco se está tomando? A veces puede ser una infección cefalorraquídea, entonces determinar siempre la causa.
¿Y cómo vamos a prevenir las complicaciones? Siempre proteger la vía aérea, alumnos, proteger, mantener la estabilidad hemodinámica, brindar soporte nutricional, cuidados de la piel, evitar úlceras por presión, es importantísimo. Manejo de las manifestaciones, manejo no farmacológico y manejo farmacológico, importantísimo, ¿ya? Siempre ver eso, ¿no? El manejo de las manifestaciones, el manejo no farmacológico y el manejo farmacológico. Las medidas no farmacológicas, como les dije a mi grupo de práctica, bueno, o vamos a conversar, en geriatría lo importante es la prevención de todos sus niveles y el tratamiento no farmacológico. Lo importante, alumnos, aquí se controla no farmacológicamente, siempre, a todos. Regular fármacos anticolinérgicos, reorientar al paciente, evitar restricciones físicas, músicas, masajes, técnicas de relajación, mantener capacidad de autocuidado, mantener el ciclo sueño y vigilia, una habitación silenciosa, ¿no? Que puede ayudar, sí. Aquí le van a aplicar a todos los pacientes, todos. Todos tienen que aplicarse esas medidas no farmacológicas. ¿Y aquí se le va a aplicar las medidas farmacológicas? Solo se va a aplicar si hay una agitación severa, si tiene un riesgo de autolesión a los demás, si hay síntomas psicóticos. ¿Y qué medicamentos vamos a aplicar? Pues tenemos los antipsicóticos típicos y los atípicos. ¿Quién es el que se aplica? El haloperidol. En las diferentes guías, los antipsicóticos típicos, como el haloperidol, son los que se van a aplicar de entrada, de elección. ¿Y por qué, doctora, se va a aplicar el haloperidol? Si es un antipsicótico muy antiguo, con muchos efectos adversos. ¿Por qué? Porque tienen todas las presentaciones, porque actúa rápidamente, lo que es agudo, ¿no? Saben que el delirium es algo agudo. Actúa rápidamente para calmar a ese paciente porque está agresivo, está agrediendo a los demás, está agrediendo a él mismo. Entonces, hay que actuar rápido. Pues el haloperidol es de elección. ¿Y cómo empiezo, doctora? Si vas a empezar con una ampollita, siempre un cuartito de ampolla. Acuérdense de geriatría, la ley de los cuartos o de los medios, pero más que todo de los cuartos. Un cuartito. Obsérvalo en 30 minutos. Si no pasa, medio y hasta la dosis que es 1 miligramo, ¿no? Y puede ser 1 miligramo cada 12 horas. Eso se va a ir viendo. El mismo organismo del paciente te lo va a permitir, te lo va a hacer ver. O pueden aplicar las gotitas también, ¿no? 5 gotitas, condicional, y van subiendo poco a poco cada 5 gotitas. Entonces, es importante. También en la risperidona, en la olanzapina, la quetiapina se puede aplicar, pero esos son vía oral. Es una limitación, a diferencia del haloperidol, que son gotas y que son inyectables. Caemos todos los efectos adversos. Como sabemos, el haloperidol es el que tiene más efectos adversos, pero aún así es la primera elección hasta el momento. Bueno, también se ha visto que la risperidona, ¿no? Que es otro antipsicótico, pero un nuevo antipsicótico, se podría decir un atípico, en pacientes con cáncer, porque en cáncer al final de los días hay mucho delirio, se da. Las conclusiones de este estudio que se vio en pacientes con cáncer es que la edad era de 69 más o menos 12 años y la risperidona era efectiva en el manejo de delirio, ¿no? Muy importante. Las conclusiones, para terminar, alumnos, el delirium es un trastorno frecuente y muchas veces infradiagnosticado, ¿no? Principalmente el subtipo hipoactivo, o sea, eso es cierto. Supone una complicación grave, ¿no? Que se asocia a un aumento de la mortalidad y un importante consumo de recursos. Generalmente es de etiología multifactorial y compleja, eso es importantísimo. El tratamiento adecuado incluye el abordaje simultáneo de los factores precipitantes y predisponentes. La aproximación no farmacológica debe usarse en todos los individuos, mientras que los fármacos deben reservarse solo para casos graves. Entonces, acuérdense que no vamos a tratar con todos con fármaco. Va a haber pacientes hipoactivos. ¿Cómo vamos a darle un antipsicótico? Más bien lo va a hacer dormir más, ¿verdad? Entonces, solamente si es que si tiene síntomas de agresividad o se quiere autolesionar, ¿no? Solo en esos casos. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alumnos? ¿Y delegada? Parece que no hay ninguna pregunta, doctora, por ahora. ¿Claro? ¿Alumnos? ¿Todo claro? Me parece que Sí, sí, doctora. doctora. Ahora pasaríamos a desarrollar lo que es el seminario. Sí, el seminario con Giancarlo. Ok, van proyectando, por favor. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches, ¿se me ¿Cómo escucha? estás? Buenas noches, Giancarlo. Sí, te escucho bien. Entonces, alumnos, el tema que hemos hablado y hemos revisado muy rápidamente es un tema sumamente importante. Sumamente. Van a ver ustedes mucho delirio en el hospital.
Entonces, tienen que tratarlo, pero acuérdense que no se trata en sí la causa, si no se trata, perdón, los síntomas, solo si es de que, solo si hay síntomas de agresividad o de autolesiones. Se trata la causa que está desencadenando el delirio en un individuo potencialmente que- susceptible. Entonces, van a haber delirios, sí. Y por favor, no apliquen mucho viejismo o no piensen que todo es por la demencia, no es así. Porque ya han visto que se diferencia el delirio y la demencia. Entonces, tener en cuenta, terminando la clase, lean las diapositivas, por favor. Creo que también tengo pegado un artículo ahí. Lean para que el examen, que es la otra semana, pues no se confunda. ¿Ya? Bueno, vamos con Giancarlo. Bueno, buenas noches de todos. Voy a hablar sobre lo que es prevención en geriatría. Para esto, ¿no? Hay que entender sobre el envejecimiento, los tipos, ¿no? Un envejecimiento óptimo, el envejecimiento usual y un envejecimiento patológico. Como se puede observar aquí, es lo que se busca, ¿no? Y lo que no se quiere llegar, ¿no? A un estado, como ejemplo, de estos dos casos, ¿no? En el cual el paciente, ¿no? Ya de la tercera edad, ¿no? Presenta manifestaciones tal vez de episodios de delirio, como se menciona en la clase, ¿no? O demencia senil, teniendo en claro cómo es su forma de presentación y cómo va a ir de la mano con pluripatologías, ya sea diabetes mellitus, hipertensión, ¿no? Itus, e incluso neoplasias. Entonces, entender que un envejecimiento patológico, ¿no? Eh, Va a ser el efecto del paso del tiempo y cómo se ha llevado el estilo de vida, pero no todos van a estar exentos de esto, ¿no? El efecto de un estilo de vida favorable, ¿no? Ya sean hábitos nocivos, tabaco, bebedores, ¿no? Estilo de vida sedentarios, personas que tienen dislipidemias. Hay un efecto muy importante en las enfermedades. El trasfondo no son las enfermedades de por medio y cómo se manifiestan, ¿no? Hay una presentación atípica de las enfermedades en los pacientes de tercera edad, como el caso de una ITU, en el cual no puede presentarse un cuadro febril, pero puede aparecer un cuadro de delirio, ¿no? La conciencia, ¿no? Con estado de tensión. Hay una reserva funcional disminuida y una fragilidad. La funcionalidad es limitada y puede llevar a un estado de discapacidad, ¿no? Entonces, la prevención de geriatría hay factores de riesgo para la pérdida funcional. Entre ellos tenemos la alteración cognitiva, la depresión, comorbilidades, hipertensión, diabetes, ¿no? Accidentes cerebrovasculares, situación funcional de la extremidad inferior, ¿no? Estar en silla de ruedas, ¿no? Tal vez postrado, ¿no? Lleva un cuadro de depresión, escasos contactos sociales, poca actividad física, ¿no? Mala percepción de la salud y alteraciones visuales, ¿no? Deterioro sensorial, por ejemplo, ¿no? Hay factores de discapacidad, hay enfermedades crónicas, alteraciones sensoriales, ¿no? A nivel visual, a nivel auricular, también síntomas depresivos, limitaciones funcionales, ya sea en la marcha, al subir las escaleras, ¿no? Al caminar por sí solos, en la fuerza, en el equilibrio, ya que hay una sarcopenia, ¿no? Disminución de volumen y la fuerza muscular, factores genéticos, el estilo de vida muy importante, y aquí es donde se va a llegar la prevención, la actividad física, ¿no? Control de peso, ¿no? Y los hábitos nocivos como fumar, alteraciones cognitivas, aspectos psicológicos y aspectos del entorno, ya sea el lugar de vivienda, aspectos económicos, sociales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una persona de tercera edad está más predispuesto a lesionarse, tal vez una invasión, ¿no? O que una zona residencial, no urbana. Entonces tenemos que, se va a dividir en tres tipos de prevención. La primaria tenemos que, esto se busca desde, bueno, cuando se lleva a nivel rural, ¿no? O en las postas, ¿no? Ya sea visitas domiciliarias preventivas, programas de valoración geriátrica ambulatoria, programas de prevención específicas, atención geriátrica a la comunidad y programas integrales. Ya cuando en el ámbito hospitalario lo que se busca, ¿no? Como profesional de salud es promoción y consejos de salud a través de, ¿no? de implementar, esta vez, promover ejercicio físico. También ahí se han demostrado que hay factores como, ¿no? Personas de tercera edad que ya conducen aún automóviles, hay riesgo también a lesiones, ¿no? Traumas, el tabaco también, y también hay un factor protector que vendría a ser la vacunación, ¿no? La búsqueda de la prevención primaria es prevenir la enfermedad, prevenir el deterioro físico, mental y prolongar el periodo de la vida independiente y mantener y potenciar la calidad de vida. Entonces, lo que se busca es prevenir antes que tratar desde todo nivel asistencial, ¿no? Esto es multidisciplinario, interdisciplinario, para buscar envejecimiento saludable, donde hay no hay pérdida de deterioro cognitivo, ¿no? Y hay una calidad de vida. Entonces, para eso tenemos que combinar, ¿no?
el estilo de vida, ¿no? La actividad física, la alimentación, ¿no? Balanceada en adulto mayor, evitar hábitos nocivos como el fumar, el tabaco, ¿no? El alcohol. Y también esto se puede ver, hay un cuestionario que se menciona, el cuestionario de Case, que es de 4 preguntas, y donde hay 2 preguntas no afirmativas y hay una respuesta positiva, ¿no? Ahí hay que tener una actitud vigilante, ¿no? Si el paciente consume alcohol, ¿no? También hay que prevenir, ¿no? Ya desde la etapa, ¿no? De adultez, ¿no? Juventud, evitar la vida sedentaria, ¿no? Ya que hay un deterioro de la fuerza muscular, ¿no? De la masa muscular, que se llama una sarcopenia. Y esto se va a ir progresivamente. Lo que se busca es crear, ¿no? A través del estilo de vida, mantener y minimizar la pérdida, ya que hay una pérdida a partir de, ¿no? Entre los 40 y 70 años de 8%, y ya cuando va por encima de los 70 años es una pérdida de 15%, ¿no? Y esto va a ir de la mano con la pérdida de la fuerza muscular, de la masa y, ¿no? De los hábitos tal vez ya avanzados, ¿no? De hábitos, estilo de vida avanzados. Y una prevención, la actividad física va a prevenir enfermedades, por ejemplo, ¿no? Disminución de las lipidemias, obesidad, ¿no? Tal vez tenemos de lo que es hipertensión arterial, la diabetes mellitus, ¿no? Entre otras. Y hay un esquema, los que son esquemas de vacunación, ¿no? Que también pertenecen a la prevención primaria. Entre ellas tenemos, ¿no? La vacuna antineumocócica, ¿no? La, la P23, ¿no? Porque ataca 23 tipos de bacterias del neumococo, ¿no? Y tenemos también contra el virus de influenza. Tenemos vacuna antitetánica, ¿no? Como mencionaba, pacientes de tercera edad que viven otra vez en pueblos jóvenes, no tienen más riesgo de producir lesiones. Y tenemos el esquema de vacunación por COVID, ¿no? La primera dosis, la segunda se da después de 3 meses, perdón, al mes siguiente, dependiendo si es Pfizer o Sinopharm de 21 a 28 días. Y la tercera dosis ya viene después de 3 meses y la cuarta ya viene después de 5 meses. Entonces, tener muy en cuenta esto, ¿no? Este tipo de esquema de vacunación. En la prevención secundaria ya se busca ya hacer un diagnóstico precoz, ¿no? A través de pruebas de tamizaje o screening, ¿no? Para evitar la progresión de la enfermedad. Se centra sobre individuos que padecen la enfermedad en fase preclínica, o sea que no manifiestan aún signos y síntomas, cuando todavía la clínica no es muy aparente, pero hay datos que permiten detectarla, como marcadores precoces, ¿no? Así se podrá revertir o retrasar su progresión. La finalidad es prevenir la enfermedad, prevenir el deterioro físico-mental, prolongar el periodo de vida independiente. Y a través de la prueba de cribado, como la prueba de cribado, ¿no? Patologías tiroideas, pruebas de cribado también para prevenir la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Ictus o ACV, ¿no? Hemorrágicos, isquémicos, ¿no? Por algún trombo, ¿no? La diabetes también, déficit sensorial, ¿no? A través de las pruebas de acústica, la fibrilación auricular también está muy directamente de la mano con pacientes de tercera edad, ¿no? Esto puede predisponer a fenómenos procoagulantes, ¿no? Llevando a un ACV isquémico y las dislipidemias. Hay una prevención que son los métodos de cribado, ¿no? Para detectar precozmente. Tenemos patologías neoplásicas, como el examen clínico, ¿no? Y a través de la mamografía vamos a ver lo que es determinar el cáncer de mama. El cribado se realiza hasta los 70 años en personas sin comorbilidad. El cribado para cáncer de próstata, ¿no? Es el tumor de mayor edad, o sea, a mayor edad, a mayor predisposición a este tipo de cáncer, ¿no? El tacto rectal y el antígeno prostático específico son imprescindibles para poder determinar, ¿no? Si hay alguna patología de este tipo. El cáncer uterino a través de las pruebas citológicas en pacientes menor de 65 años, otra literatura dice menor de 70 años. El cáncer colorectal, la detección es en personas mayores de 50 años y hasta los 75 u 80 años. Esto se puede determinar a través de sangre oculta en heces, ¿no? Que es un examen anual. Si se determina, hay sospecha clínica o a través de una sigmoidoscopía que se realiza cada 5 años. Y cribado para diabetes mellitus, ¿no? Que se va a realizar cada 3 años en personas mayores de 45 años que presenten antecedentes de riesgo de hipertensión arterial, obesidad, ¿no? Antecedentes familiares directos. Y también hay que prevenir lo que se vendría a ser ¿no? Deterioro cognitivo. Como se mencionó en la teoría, ¿no? Diferenciarla, ¿no? De una demencia senil, ya que este es el inicio insidioso y progresivo. Y ¿no? La alteración de la conciencia normalmente suele estar conservada, a comparación del delirio, que es un estado, ¿no? En el cual es fluctuante. También hay que prevenir lo que es ya
a través de pruebas como es este Mini-Mental Test de Folstein, ¿no? Donde se va a determinar a través de preguntas como la orientación, cómo está la memoria inmediata, la atención y cálculo, y el recuerdo diferido y el lenguaje y construcción. Entonces hay que distinguir también la demencia incipiente, la depresión y delirium, un diagnóstico precoz para un tratamiento específico, como el de tratamiento, ¿no? De inhibidores de la colinesterasa, ¿no? Para aumentar los niveles de acetilcolina, factores de riesgo cardiovascular, detección de las causas tratables, como son trastornos tiroideos, déficit de vitamina B12 y ácido fólico. Detección de patologías asociadas como depresión, neumopatías, cardiopatías, patología vascular, y asesoramiento y prevención al paciente y el entorno familiar. Entonces, la detección va a depender, ¿no? Una detección precoz y tenemos la prevención terciaria. La importancia, su objetivo es, una vez que la patología está establecida y diagnosticada, y no, ya se ha manifestado signos y síntomas, es prevenir el desarrollo, ¿no? Que puede llevar ya a una incapacidad o que sea una complicación, ¿no? De determinada enfermedad. Se basa en el alivio de los signos y de los síntomas. Entonces es muy importante en esta fase determinar los síndromes, ¿no? Para establecer un plan de trabajo, un tratamiento, ¿no? Y poder reducir lo que son las complicaciones al mínimo y preservar o mejorar la función para mantener una independencia y evitar la institución intrahospitalaria, ¿no? Estos pacientes tienen riesgo, ¿no? De infecciones intrahospitalarias. Los objetivos van a estar de la mano con la valoración geriátrica integral, ¿no? O BGI, el trabajo interdisciplinario, nunca dejando de la mano en todas las carreras, ¿no? Ya sea la nutrición odontológica, ¿no? Porque los pacientes de tercera edad no pueden eludir sus alimentos, ¿no? Entonces van a llevar una sarcopenia más marcada. Y incontinuidad de cuidados y los múltiples niveles asistenciales. Aliviar los síntomas, reducir las complicaciones al mínimo, preservar y mejorar la función, prevenir agravamiento o secuelas, mantener la independencia y evitar la institucionalización, rehabilitar y reinsertar al paciente, ¿no? Y a través de estas patologías crónicas, ¿no? Que pues, se pueden limitar, ¿no? Las complicaciones como la artritis, la osteoporosis, ¿no? El EPOC, la diabetes, el trastorno cerebrovascular y la insuficiencia cardíaca. Bueno, sería todo de mi parte, doctora. Gracias. Carlos, ¿Se me cuéntame escucha cómo otra? lograrías un envejecimiento exitoso. Creo que no me escuchaba. Ah, no, no lo escuché, recién. Ujú, ujú. Bueno, a través de la prevención, Claro, un prevención. estilo de vida adecuado, Ujú. promover hábitos, ¿no? Ya sea para todos nosotros que tal vez tengamos una familia de tercera edad, promover, ¿no? Caminatas, sacarlos de pasear, ¿no? Que estén en constante movimiento, ¿no? Estilo de vida también, justo con la dieta. La tercera edad mayormente carecen, ¿no? Algunos pacientes no usan prótesis, ¿no? Ya a tercera edad y eso va a promover la sarcopenia. Esto va a dar un deterioro de la fuerza muscular, ¿no? La masa muscular y imposibilidad para poder Aquí lo deambular por sí importante en solos. geriatría, y como el tema que ha hablado hoy día Giancarlo es muy importante, ¿no? Ahí tienen un artículo, creo que en mi carpeta para que ustedes lean también, de un libro, del Manual de Residentes, donde ustedes van a ver que es importante ver la prevención. O sea, en geriatría es lo más importante, especialmente la prevención primaria, ¿no? Como ustedes saben, ya lo han visto en la clase de salud pública cuando han llevado, la prevención primaria busca evitar la enfermedad. O sea, es lo primero, ¿no? Por ejemplo, acá el ejercicio, que es un pilar en geriatría para prevenir muchas enfermedades, es una prevención primaria. En la prevención secundaria ya busca la detención rápida o temprana de la enfermedad. Por ejemplo, una mamografía, ¿no? O la iniciación de la aspirina, ¿no? En pacientes con infarto agudo o ACV para que no le haya otro ACV, ¿no? Es importante, ¿no? Y la terciaria tiene que ver más con lo que es rehabilitación o recuperación en sí, ¿no? Por ejemplo, un paciente con algún tipo de demencia y todo eso. Entonces, para lograr un envejecimiento saludable y activo, acá lo importante es prevención, o sea, prevenir, ¿no? ¿Y cómo se va a lograr? A través de una muy buena nutrición, a través de una actividad física productiva, ¿no? Promoción de la salud, ¿no? Control de enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, aquí el objetivo de la clase es saber determinar
que es una prevención primaria, los ejemplos de eso, por ejemplo, el ejercicio físico es uno de los ejemplos clásicos de ellos, las vacunas es otro ejemplo clásico, ¿no? La prevención primaria, ¿no? También saber lo que es la prevención secundaria, por ejemplo, en pacientes con fibrilación auricular, que usen anticoagulantes, ahí está haciendo una prevención secundaria, ¿no? En pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, yo quiero que sepan esos conceptos bien, y los ejemplos, el concepto para que ustedes, cuando yo les ponga algún ejemplo, puedan determinar qué tipo de prevención es, ¿no? Si es prevención primaria, secundaria y terciaria. Acuérdense que en geriatría todos vamos a aplicar así. Ahora que estén revisando los síndromes, por ejemplo, revisamos el síndrome de caídas, va a haber prevención primaria, secundaria, prevención terciaria y cómo aplicarlas a los pacientes. ¿No? Es importante porque esto es lo que es el pilar no solo de geriatría, sino de la medicina, ¿no? Nosotros, está bien, podemos ser muy buenos clínicos, pero tenemos que trabajar mucho en la parte de preventiva, ¿no? Mucho, mucho, mucho en la parte preventiva, porque si no, el paciente se va a discapacitar y es lo que nosotros no queremos, ¿no? Queremos lograr un envejecimiento saludable, ¿no? Entonces, siempre vivir o que haya más esperanza de vida, pero que no haya discapacidad, ¿no? Entonces, para eso ustedes cómo van a lograr a través de la prevención. Es una importante, una importante. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alumnos? ¿Delegada? Sí, doctora. Sí, Parece que dime. no hay preguntas. No hay preguntas, ok. Ya, perfecto. Creo que la delegada a veces me dice si es que no está la página del libro de prevención, ¿ya? Yo te lo paso más tarde o mañana temprano por por el grupo, ¿ya? Pero creo que sí está colgada. ¿Te parece? Yo hace tiempo lo colgué, ¿ya? Lo revisas para que lo lean ese fin de semana, ¿ya? Para el examen, que es la próxima, me parece. Nos estamos viendo. Cuídense. Un gusto. Gracias, doctora. Gracias, Ándale, doctora. gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias, doctora. Gracias, doctorcita.